Pues bien, capítulo 1 tiene que ver con lo que pasa en este proceso judicial. Ayer, como sabemos, fue el arresto, la presentación de los cargos, la declaración de no culpabilidad del expresidente Donald Trump en todo este asunto que tiene que ver con documentos clasificados que la justicia estadounidense dice no solo no debían estar en su poder, sino que se trató de ocultar en algunos momentos, cosa que constituye delito. Aquí hay más detalles. El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados. Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley. A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los récords y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial. El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso. Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos a desenredar toda esta madeja? Bueno, un experto en el mundo de las leyes, como es el abogado Rick Díaz, gran amigo de la casa y un hombre de enorme generosidad para compartir su tiempo con nosotros aquí en el programa. Súper bienvenido. Muy buenas tardes, Pedro. Una de las cosas que mencionaba en los titulares, ¿verdad que podría ocurrir que nunca se llegara a juicio? Yo diría que es improbable. Obviamente el Departamento de Justicia inició esta investigación. Los cargos son amplios, son detallados, son bastante serios. Indiscutiblemente va a haber una serie de mociones que se llaman o gestiones legales para tratar de evitar o prevenir un juicio, pero todavía es demasiado temprano para saber la viabilidad. Por ejemplo, va a haber un intento de suprimir o excluir las pruebas por atacando la orden de allanamiento de la casa en Mar-a-Lago. Si ellos logran ganar eso, eso podría anular o el indictment completo o varios cargos del indictment, como un ejemplo, ¿no? También puede haber, obviamente, negociación detrás de las cortinas, como quien dice, de decir, mira, si tú retiras tu candidatura a presidente, pues te vamos a o anular los cargos o reducir los cargos o vas a hacer una probatoria. Eso podría ser una jugada para algunas personas sucia, para otras personas una extorsión, para otras personas pues una opción. Es muy temprano saber exactamente qué va a pasar, pero si no va a haber un juicio. Vamos entonces, vamos entonces a algunas cosas que parecen más o menos claras, pero pido ayuda, como decía al principio. El expresidente Trump ayer dijo que la ley de información presidencial permite que él tenga esos documentos después de ser presidente. En esa en Presidential Records Act, creo que se llama en inglés, no hay absolutamente nada que diga que eso es así, ¿correcto? No, yo no estoy de acuerdo con esa conclusión de él. Si tú lees el estatuto, no lo dice. Obviamente él está siendo extremadamente bien asesorado. También tenemos una cosa en este caso, que es que una cosa es la ley tal y cual está escrita, Pedro, ¿no? Y otra cosa es cómo se aplica y cómo se interpreta en lo que se llama la jurisprudencia. No tenemos jurisprudencia aquí para poder decir conclusivamente que el señor Trump tiene la razón y yo no la tengo, ¿no? Veremos a ver, y eso será, dicho de paso, elemento para lo que se llaman mociones o gestiones legales prejuicio, antes del juicio, para poder tratar de desestimar los cargos. Eso todavía, como quien dice, queda por ver, porque no tenemos una marca o un marcador o una jurisprudencia para decir
él tiene toda la razón o no la tiene en ninguna medida. Sospecho que una de las cosas que más le duele a un abogado es que su cliente hable cuando se está en un proceso de este tipo. Yo he representado bastantes políticos en mi tiempo, entre ellos 2 alcaldes de Hialeah, Julio Robaina, Raúl Martínez, y a ellos 2 y a todos les digo, yo sé que es difícil, pero si tú me quieres a mí como tu abogado y tú quieres tener un chance de ganar, cierra tu boca y no hables con la prensa. Eso es regla número 1. Regla número 1. Pero este señor, sabemos, te guste Trump o no te guste, sabemos que él no se va a dejar gobernar por ningún abogado. Él no va a seguir el consejo de ningún abogado. Es un señor que tiene su libre albedrío para hacer lo que él quiere, pero es inaconsejable, pero yo entiendo que a la misma vez es muy difícil seguir corriendo una candidatura presidencial y no confrontar los medios. Pero tú puedes hacerlo diciendo, mira, por consejo de mis abogados, pues no voy a hablar de ese tema y esquivarlo. Y yo creo que va a perder algunos votos quizás por eso, pero ¿qué es más importante? ¿Incrementar tus votos para una candidatura presidencial o correr el peligro que tus palabras van a ser utilizadas en tu contra? Porque todo eso es admisible en su contra. Entonces, descontrolado y bien aconsejado por muy buenos abogados. No me sorprende, pero no lo debe de hacer. Y una cosa y hay gente que se confunde con este tema, él perdió un caso contra la señora Jean Carroll, pero fue en el foro civil. El señor Trump tiene los bolsillos profundos. Si él decide resolver por el lado de un cheque, él puede pagar lo que se dijo en la corte y teóricamente se cierra el caso. Con esto que está ocurriendo ahora en este proceso, que es en el área penal, el tema no se resuelve con un cheque. Él podría teóricamente enfrentarse a una pena de prisión. No, y muy alta. Hay algunos casos penales donde el elemento es un fraude, por ejemplo, y víctimas perdieron dinero y como una resolución tú puedes pagar con el consentimiento de la fiscalía, la bendición, vamos a decir así, de la fiscalía, para aliviar los cargos, eliminar los cargos o reducir los cargos. Pero aquí no hay, eso no es. Entonces, aquí no hay un cheque que pueda escribir que va a resolver el tema. Y el problema que hay, aunque los cargos, las penalidades por cada cargo no son extraordinarias, cuando tú haces una acumulación en 37 cargos, son bien serios. Y para mí, interesante, creo que para los oyentes también, es que los primeros 31 cargos, que son guardar, tener, poseer documentos confidenciales, no son remotamente tan importantes o serios como los posteriores, que son los cargos de conspiración con su asistente, de encubrir y de proteger y no entregar documentos al gran jurado. Va a ser mucho más fácil para la fiscalía comprobar eso, o tan fácil, que la otra parte. Una cosa es que te digan, mira, tú no debiste de tenerlo en tu posesión, no sabía, no entendía, me equivoqué, etcétera, estoy muy ocupado, se me pasó, y quizás un jurado lo acepte. Lo otro es textos, mensajes que tenemos electrónicos, claro. O sea, la fiscalía, donde para mí claramente se está tratando de evitar producir documentos ante el gran jurado, obstrucción de justicia, declaraciones falsas. Eso para mí es lo más peligroso para él en cuanto a la fuerza de los cargos en contra del expresidente. Rick, ayúdame con algo que podrá ser muy técnico, pero me parece es uno de los problemas prácticos inmensos que enfrenta la Fiscalía en la parte de lo que en inglés se llama el discovery. Ellos le tienen que mostrar a la defensa todo lo que tienen de evidencia contra el expresidente, y eso teóricamente incluye acceso a documentos clasificados. Y del lado de la defensa, ¿qué les van a dar? ¿Credenciales de alta seguridad para que puedan mirar esos documentos? Right. Esto me pasó a mí hace como 20 años cuando llegaron esos cubanos aquí, el caso de los espías cubanos, ¿no? Eso es lo que nos hicieron en aquel entonces y van a hacer aquí. Es un clearance que le llaman como una filtración de CIPA, Classified Information Procedures Act. Entonces, tienen que vetar a todos los abogados. Es un
un proceso muy deliberado, muy importante, muy serio. La manera en que se manejan los documentos, con quién pueden hablar, con todos sus staff. Eso no es un abogado puede tener 3 empleados y solamente el abogado. O sea, cada persona que va a tocar, escuchar o ver ese discovery tiene que ser vetado. Y si algún abogado, algún asistente viola esa orden de CIPA, las consecuencias son las mismas que tiene el mismo presidente. Eso es bien serio. Obviamente él tiene abogados que son muy serios y éticos o lo demás, pero quiero decir, no puedes ni fallar, porque es bien importante. Posiblemente hasta vaya una medida muy larga y digan, ustedes no van a poder poseerlo, van a poder venir a la fiscalía y leer. No sé hasta qué tan punto van a dejar ni siquiera la producción literal, o sea, o en papel o digitalmente. Eso es como los casos de posesión de pornografía juvenil. Los abogados de defensa no pueden tener copias, sino que hay que ir a la fiscalía y mirarlos. Claro. Aquí no me sorprendería que hicieran eso también. Esas cosas quizás ya están planchadas, pero si no se van a resolver en los próximos días, estoy seguro. Y en términos de documentación secreta, hay situaciones en las que pueden tener la posibilidad de verlas, como tú dices, pero ni siquiera tomar una nota. Right, exactamente. Es muy interesante. Claro que van a haber peleas para eso también, porque tiene información confidencial, secreta y ultra secreta, right? La más alta siendo la más sensitiva y peligrosa de poner en las manos de los abogados. Y luego estamos hablando del juicio, right? So, va a haber una pelea para mí de qué cosa es secreto, qué cosa es confidencial, qué cosa es súper confidencial. Hay diferentes protocolos y marcas, watermarks que se le llama, que habría que ver si todos están apropiadamente documentados. Ese es el trabajo del abogado, de forzar a la fiscalía que comprueben que lo que ellos están describiendo como secreto confidencial o súper confidencial en sí lo es legalmente. Aquí hay mucha tela por cortar, pero yo no creo que este juicio, si van a ir a juicio, va a demorar más de 6 meses. Ya. Una cosa para los televidentes, porque a veces eso puede generar una confusión. Cuando dice Rick vetar a un abogado, no significa, como es en español, vetar, que es que deben excluir, eliminar a ese abogado. Vet en inglés es más como investigar, como ¿verdad? Como analizar todos los datos vinculados a ese abogado o asistente de abogado, ¿correcto? Right, yeah, so a lo mejor usé la palabra equivocada, pero el vetting se llama vetting en inglés, que básicamente quiere decir filtrar, exacto, aprobar, analizar y examinar, es la mejor palabra, la capacidad y la dedicación del abogado y el compromiso. Y además te dan clase de cómo tienes que manejar y maniobrar esa prueba. Es un proceso intenso, es una certificación, todo está muy controlado, muy numerado, muy estudiado, muy vigilado, etcétera, etcétera. Una más, si fueras integrante del equipo de la Fiscalía, ¿sugerirías decir a la jueza que se debe recusar? Yo creo que es un error por 2 razones. Primero, porque no hay causa legal todavía. La jueza no ha dicho ni ha hecho nada que requiere que ella, bajo los cánones, como le dicen, judiciales, se tienen que retirar del caso. Yo cuando muchos abogados me hacen esta pregunta, Rick, tengo este juez o esta jueza que me está tratando mal y tal, le digo, mira, más vale que tenga suficiente munición para disparar esa moción, porque si fallas y se queda en el caso, hay muchas decisiones judiciales que son discrecionarios y eso te puede costar el juicio. Proceed with caution, procede con mucha cautela, sería mi recomendación si yo estuviera en el equipo de la Fiscalía. Esto porque fue el entonces presidente el que designó a la jueza que está ahora al frente del caso. La final, y esto tiene que ver más que nada con gut feeling, con lo que te dio la sensación cuando por primera vez viste la foto de decenas de cajas llenas de documentos clasificados en un baño. Bueno, eso de cierta manera hasta ayuda al presidente, right? Siempre los abogados buscamos abogar, right? Por parte de la defensa, mira qué cantidad tan inmensa de documentos, mira la responsable de este señor, demanda por aquí, demanda por allá, reunión aquí, en las personas más importantes del mundo.
y él no tiene la capacidad de poder entender o captar o cuidar o tratar esos documentos por el protocolo. Esos son los primeros 31 cargos, ¿right? Como fiscal yo diría, pues así al revés. No es una caja que en una esquina se te puede haber olvidado, es un baño, es un cuarto lleno, son X docenas de cajas. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo tú podrías decir que tú no estabas viendo esas cajas cada vez que tú entrabas en ese baño o pasabas por la puerta que estaba abierta? Entonces, acuérdense que para eso están los abogados, ¿verdad? Para abogar. Claro. Para mí el problema más difícil que él tiene son los 6 cargos después de los 31, que es, y porque está comprobado con textos sobre lo demás, que hacen evidencia de un intento de poder evitar, obstruir el proceso en sí, y eso lleva a la misma penalidad. Para mí, ese es el mayor problema para este paciente si fuera un paciente médico, ¿no? Señor, un abrazo. Mil gracias por acompañarme. Siempre un gusto. Buenas noches. El abogado Rick Díaz con nosotros, llevándonos un poco de la mano por este paisaje tan complejo de lo que representa el proceso contra el expresidente Trump, al que critican de una forma muy severa, y en muchos casos parece hasta obvio que se debe criticar es al presidente Joe Biden. Pero lo que ocurrió en las últimas horas ha hecho que muchos digan que la cadena Fox News cruzó una línea que no debería haber cruzado y que es una falta de respeto absoluta lo que hizo con este cartelito en el que tildó al presidente de wannabe dictator. Wannabe quiere decir como pretendiente a dictador, después de haber hecho tomar el papel que haya tomado, cuando dice hizo que arrestaran a su rival político. Bueno, primero, teóricamente, el presidente se ha mantenido al margen del tema. Sería brutal que se pudiera establecer que él hubiera participado de alguna manera, sería absolutamente inaceptable. Pero por otro lado, y cada uno piensa lo que quiere y tiene derecho a hacerlo, hay un mínimo de normas cuando se habla de alguien en el marco de esta extraordinaria democracia que es la estadounidense, como para que en un medio de comunicación se trate al presidente de esa forma. Cualquiera sea el presidente, cualquiera sea el presidente. Si hubieran puesto wannabe dictator cuando era presidente Donald Trump, también era algo absolutamente inapropiado. Vamos a un paréntesis al regresar. Las intimidades. Yo por lo pronto estoy fascinado y he escuchado una cantidad de preguntas de gente a mi alrededor, preguntas que en algunos casos todavía no tienen respuesta sobre lo que pasó en esos 40 días y 40 noches con 4 niños perdidos en la selva colombiana, niños que, como ustedes ya sabrán, sobrevivieron y se han transformado en los protagonistas de lo que se llama el milagro de la selva.